Hey, Tony. Oh, hola Gaby. No te reconocí por el barbijo. Yo sí, por la falta de pelo. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Como todos, esperando termine la cuarentena. Y sí, estamos hartos, pero hay que quedarse en casa. ¿Y vos qué haces por acá? Y yo vivo a la vuelta por José Bonifacio, antes de llegar a Laguna. Sí, tenés razón, me había olvidado. ¿Y vos? Paseando cerca de la escuela, recordando los viejos tiempos. Oh, ¿qué te parece si vamos al café de acá a la vuelta? ¿Pero se puede? Sí, nos sentamos a una mesa en la vereda. Ahí vienen los cortados y el jugo. Contame, ¿qué es de tu vida? Luego que terminé la escuela, empecé a trabajar en un laboratorio de electrónica. ¡Qué bien! Pero ahora quisiera seguir una carrera universitaria. Fantástico. Sí, pero extraño los tiempos de la escuela, ahí todo tenía otro ritmo. ¿Y vos? Yo sigo estudiando en la UBA. A mí me gustaría empezar en la tecnológica. ¿Y de la escuela qué sabes? Cerrada, sin actividades presenciales. Qué garrón. Y no se puede hacer nada. No, pero sí se puede. ¿Te cuento? ¿Sabés? Yo me sumé al centro de egresados. A ver, contame, no sabía del centro. Espera, lo busco en el teléfono y te lo muestro. Dale. Mira, se fundó en mayo del 2019, donde egresados de diferentes años se reunieron para reencontrarse, para trabajar por todos los egresados, los futuros egresados y toda la escuela. ¿Para qué? Bueno, como te cuento acá, para crear un espacio de participación, consolidar vínculos, acompañar a la escuela en su liderazgo y colaborar con una enseñanza pública. Hay que acompañar la acción de la escuela, de los profesores, de todos los alumnos y los egresados. Hay que capacitarse, hay que favorecer el vínculo de integración de las distintas generaciones de egresados, como también hacer actividades permanentes de comunicación, atendiendo ideas, elaborando y acercando propuestas, realizando aportes y contribuciones para realmente volcar esto en el desarrollo de la institución. ¡Qué piola! Hay que defender la escuela técnica. ¿Te acordás cómo empezamos en primer año? Todo lo que aprendimos. Mirá, bueno, el año pasado este centro acompañó a los estudiantes en las mentorías, en las Olimpiadas del INET, en los 60 años del aniversario de la enseñanza técnica en Expo Saavedra. Dieron con egresados charlas sobre higiene y seguridad industrial, sobre el lenguaje Java para su programación. Y a fin de año organizaron un asado donde se reunieron más de 100 personas celebrando así por primera vez el Día del Egresado Técnico de la Escuela 17. ¡Qué bueno! Lástima este año con el COVID, no habrán podido hacer nada. No, no te creas. Siguieron trabajando, siguen en Facebook y por email. Y pronto tendrán página web. Pero espera, ya empiezan las charlas de este año 2020. ¿Cómo? Por la web, con el Meet de Google. Vamos todavía. Mirá, son todos egresados de la 17. Para los que quieran ingresar a la UTN, Facundo Aviso explicará las carreras posibles en la Universidad Tecnológica, los tiempos y sus incumbencias. Andrea Santangelo hará lo mismo, pero para el ingreso a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Emilio Riocchi sobre los posibles lenguajes de programación a elegir. Fernando Sidero de las telecomunicaciones por fibra óptica. Guido Espósito, la ¡Wow! aplicación de ITEL como metodología de gestión por prácticas estandarizadas para mejorar la prestación de servicio. Hugo Mancilla, el rol del representante técnico en el ámbito de la obra pública y privada, y docentes egresados del área de soporte técnico de la escuela nos explicarán a trabajar el webinar, es decir, organizar conferencias, cursos, seminarios a través de Internet. ¿Cuándo? Ya pronto nos avisarán por mail y Facebook. ¡Qué groso! Sí, hay que estar atentos. Vale la pena sumarse, proponer temas. Tenés razón. Además, pronto la digna señora cumplirá 80 años. ¿Quién? Gaby, la escuela, 1942-2022, nuestra escuela. Cierto. Ya nos estamos preparando para eso. Verdad, me sorprendieron. Fue bueno volver a la carrera 535. Me sumo por mail. Sí, por supuesto, ya tenemos nuevamente un lugar en la escuela, nuestro centro de egresados. No dejes de contactarnos en Facebook y por mail. No te pierdas, reencontrate con nosotros, sumate y participa. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias. En nombre del Centro de Egresados Cornelio Saavedra le damos la bienvenida a todas las egresadas y egresados y futuros graduados
de la Casa de Estudio que nos convoca siempre permanentemente y agradece la colaboración de sumarse a esta aula virtual. Las charlas programadas, como ustedes bien saben, están destinadas para repasar o conocer nuevos temarios y busca reunir a distintas generaciones, atendiendo así a las necesidades profesionales de cada una de ellas, fortaleciendo los vínculos de colaboración, en particular de los distintos actores para con toda la escuela. Solicitamos, antes de dar paso ya a la disertante, de aquellos que no han dado sus datos, que no se han inscrito en nuestra base, hacerlo a través del formulario que tenemos en Facebook. Es el mejor camino para poder seguir manteniendo un contacto al momento, dada esta realidad virtual que nos está vinculando a todos. A continuación, la arquitecta Andrea Santangelo nos brindará una orientación para el ingreso a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. La arquitecta Andrea Santangelo es formada en la educación pública, es en este momento egresada y docente de la facultad, y inició sus tareas en el año 1990 en cátedras de mucho valor, como las que sigue teniendo ahora. En aquella época formó parte de la cátedra de Miguel Baudisone y Flora Manteola, y en este momento se desempeña como jefa de trabajos prácticos del taller de Santangelo, una de los cuatro talleres que conforman la cátedra de Gabriela Turrillo, que tiene como adjunta, como asociada a Graciela Senardo. Esta cátedra es importante y por eso la convocatoria a esta charla es la que dicta las materias de introducción proyectual 1 y 2, que son materias del ciclo básico común y que sirven para conocer el camino y la vinculación y son introductorias para las carreras de arquitectura y de diseño. En el ejercicio de su profesión, la arquitecta desde el año 2002 trabaja en la Corporación Antiguo Puerto Madero, oficina de desarrollo y de planificación urbana del barrio homónimo, y cumple los roles de coordinadora tanto para los proyectos de la gerencia técnica como aquellos que se desarrollan en el área del planeamiento y el proyecto. Anteriormente desarrolló actividades en la Dirección de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad, como así también en el área de educación del Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, para ya escucharla a ella, pedimos la posibilidad de cerrar micrófonos, cerrar cámaras para tener todos una mejor comunicación, y las dudas y consultas que surgieran podemos hacerlas por el chat y al final de la charla serán contestadas por la disertante. Desde ya, muchísimas gracias a todos y a la disertante por el trabajo que se ha tomado de estar con nosotros. Adelante, Andrea. Hola, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación a las autoridades directivas y al centro de egresados del colegio. Esta presentación de Antonio, que además es colega y amigo y compañero de trabajo. Trabajamos juntos en la empresa urbanizadora que les contaba hace un ratito. Y lo que sí quería contarles es que vamos a hablar del CBC como la puerta de entrada a la UBA, como un acercamiento a la FOB y a los inicios de las carreras de arquitectura y diseño, porque estuve mirando muy interesada todo lo que ustedes en el colegio han ido haciendo, y estuve viendo la exposición en Saavedra, la exposición virtual, y realmente muchísimas de las cosas que ustedes están ya practicando y armando son geniales para este primer acercamiento a la facultad. Así que les quería contar también que es desde una mirada docente, porque el CBC y la UBA cuenta con equipos específicos para recepcionar y recibir a los estudiantes nuevos o contarles las primeras experiencias. Pero en estos momentos están un poquito como desbordados con el tema de tantas nueva cantidad de estudiantes y de este formato virtual que la UBA, la verdad que no estaba del todo preparada para afrontarlo. Lo vamos haciendo con todas las ganas, como sé que los docentes del colegio también, de la escuela también lo estarán haciendo, que no es tan sencillo con las cantidades y el tiempo, pero lo que sí, que aún en tiempos de COVID, digamos, en este tema de la crisis sanitaria, seguir
apostando a la educación y que ustedes sigan estando interesados. Y nosotros estamos teniendo una cantidad de alumnos bastante importante, que ahora ya les voy a ir contando un poquito más. Valorar sobre todo lo que significa la educación pública y esto de tenerlo como tan a mano, ¿no? A veces la tenemos tan cerquita a un colectivo de distancia, la escuela o la universidad, y no llegamos a valorar lo que esto significa. Nosotros en las primeras materias del CBC tenemos muchísimos alumnos que son de otros países, de países limítrofes, y la verdad que a veces escucharlos hablar, lo que implica para ellos la posibilidad de estudiar y de tener el acceso a la universidad pública, nos hace revalorar y sobre todo tener una actitud de compromiso con esta posibilidad que nos da tanto la escuela de ustedes, la universidad que elijan y sobre todo en la educación pública. Bueno, así que después de contarles un poco esto, justamente este año ingresaron 70.000 nuevos estudiantes en el CBC de la Universidad de la UBA. Facundo me va a acompañar así, pasando las diapositivas. Bueno, tiene 199 años de historia, yo sé que ustedes más o menos estas cosas las deben haber escuchado, 66 años, 66 en el ranking mundial, primera en Iberoamérica, primera en Argentina, y tanto como tiene de valioso la UBA, que no tiene su corazoncito. Yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires, soy olavarriense, y me vine a estudiar porque soñaba con estudiar arquitectura a los 18 años, y mis 5 hermanos fueron viniendo poco a poco y trabajamos y estudiamos, y la verdad que la UBA forma parte de todo lo que pude llegar a ser y crecer. Así que hay como una situación de cariño muy especial de mi parte personal con la UBA y estar, y en realidad entré en 1984, el primer año de la vuelta a la democracia, el primer año sin ingreso complicado, y desde ahí ya hice la carrera más o menos en tiempo y forma, y después ya me quedé siempre trabajando en la docencia, que la verdad que es una actividad que te devuelve tanto, que es sumamente interesante. Bueno, seguimos. Bueno, este edificio que están viendo es la FADU, la querida FADU, que es como este gran bloque de hormigón vidriado, que las 4 caras son iguales, aunque del río de a la ciudad, pero sin embargo uno después de transitar toda la experiencia de tantos años por ahí, lo siente como una segunda casa. Así como dijimos que el CBC es la puerta de entrada a la universidad, nosotros los que vamos a seguir las carreras, los que estamos con las carreras de arquitectura y todos los diseños, sí o sí nos conviene siempre estar cursando en FADU. Si bien hay otros lugares de destino, FADU se encuentra en Ciudad Universitaria, ahora lo vamos a seguir hablando, y tenemos las carreras de arquitectura, diseño de imagen y sonido, textil, indumentaria, diseño gráfico, diseño industrial y licenciado en planificación y diseño del paisaje. Todas estas carreras, ahora les voy a contar cómo, tienen materias comunes con las que entre todas lo que está en común acuerdo es el tema del conocimiento proyectual, el proyecto como unidad. Y siempre lo decía una gran maestra nuestra, la arquitecta Flora Mantiola, con la que empecé a trabajar en la docencia, que es como el antes del diseño. Es como si fuera que cursar estas materias de proyectual para ingresar al CBC es empezar a entrenar como si fuera que vamos a correr una maratón. Nuestras carreras que elijamos son la gran maratón y introducción al conocimiento proyectual, que son esta materia que se divide en 2 cuatrimestres, es como ir entrenando un músculo para alargar una carrera. Y ahora les sigo contando eso. Bueno, entonces el CBC es el primer ciclo de los estudios universitarios, lo que hace es nivelar. Yo sé que para muchos de ustedes tal vez les va a parecer que el CBC es casi, yo sé que existe esto que dicen, de casi que se pierde un año, cómo es la situación y qué es lo que pasa. Sin embargo, el CBC tiene la posibilidad de realmente generar una nivelación importantísima. Es como territorialmente federal, tenemos alumnos de todas partes del país. Después les voy a mostrar un mapita y un planito de cómo fueron los alumnos de esta cursada virtual del primer cuatrimestre.
que tenemos de todas partes, y eso es muy interesante lo que ocurre con eso, ese poder estar en contacto con alguien que vive en otra realidad, en otra situación, en otro país, que es lo maravilloso que da la educación pública. Y eso es como muy interesante. Y sobre todo la otra cosa, que además de esto que están punteado ahí, que no voy a leerles para aburrirlos, porque vamos a dejarle después la información, es el tema de que muchos de ustedes, sobre todo muchos estudiantes de escuelas técnicas, que ahora les voy a hacer un mimo, porque realmente para nosotros, los docentes de proyectual, los estudiantes de escuelas técnicas se convierten casi en ayudantes, nos ayudan muchísimo en poder armar la clase, en coordinar, ustedes ya vienen con un ejercicio y una práctica, ayudan muchísimo a armar las clases, así que eso ahora le vamos a decir, pero sí también pasa, no solo a los estudiantes de las escuelas técnicas en general, que tal vez están muy convencidos de que van a seguir una de las carreras, y por ahí en la cursada, con esta posibilidad de que en FADU, cerquita, muy cerca, en un taller al lado, en el otro piso, no, en el otro nivel, tenés la posibilidad de ver otras carreras, los estudiantes terminan después tal vez pasándose, vienen por arquitectura y terminan haciendo diseño industrial, vienen por diseño industrial y terminan eligiendo diseño gráfico. Muchos estudiantes técnicos hacen también imagen y sonido y logran cosas muy interesantes. Los sigo en contacto con muchos de ellos, que los hemos tenido en todo este tiempo. Así que es muy interesante también esta posibilidad de movilidad, y con materias comunes, que ahora les voy a contar, ustedes pueden terminar de elegir dentro del campo de acción de los diseños hacia qué lugar y cuáles quieren elegir. ¿Estamos? Bueno, acá está un poquitito este cuadro que capaz les resulta un poco difícil primero de leer. En realidad es, bueno, las carreras que tenemos, estos son los números, están claramente los números de las carreras, como están. Las materias obligatorias según la orientación, estas materias, o el ciclo, el CBC en realidad entonces es una unidad académica en sí misma, ¿no? Entonces hay que iniciarla y hay que terminarla en sí misma, y forma parte de la UBA. Estamos alojados en FADU, pero no forma parte directa de FADU. Sí, es necesario cursarla para poder ingresar a las otras carreras. Pero tiene materias obligatorias según la orientación, como estamos viendo en esta listita. Las materias específicas, que justamente son Introducción al Conocimiento Proyectual 1, Introducción al Conocimiento Proyectual 2 y el taller de dibujo, que es anual. Las dos proyectuales son cuatrimestrales. Y las materias comunes a todo el CBC, que es esto que decimos que genera una nivelación en el uso del lenguaje, del pensamiento crítico, del pertenecer a un sitio académico, de formar una comunidad académica. Y realmente pasa, se logra eso, funciona. Y ahí lo que decíamos en la sede de cursadas, bueno, Ciudad Universitaria, que es donde está la cátedra en la que yo formo parte como taller, en San Isidro y en Escobar. Esos son los lugares. Después también, por supuesto, está UBA 21, que es el programa de educación a distancia de la Universidad de Buenos Aires, que es un programa que funciona muy bien, pero en lo personal, para las carreras, las materias específicas, como Introducción al Conocimiento Proyectual, como muy parecidos a lo que ustedes hacen en la escuela, esta cosa de aprender en acto, aprender haciendo, de pensar casi también con la cabeza y con las manos a la vez, es necesario la presencia, lo presencial es fundamental. Así que esperemos muy pronto poder volver a lo presencial, y que si alguno de ustedes sigue en la FADU, pueda conocer nuestra facultad. Sí. Estos son los planes de estudio de las carreras. Son arquitecturas aproximadamente 6 años, se dividen como por ciclos. El ciclo básico común sería ya que estamos hablando, donde están las materias Introducción al Conocimiento Proyectual y Dibujo como principales, y después se divide entonces en estos ciclos como elemental de grado y superior de grado, con todos los niveles y todas las materias. Por supuesto, yo les voy a dejar todos los links para que después ustedes puedan entrar, puedan ver, puedan recorrer cátedras y puedan mirar, porque hay muchísimas cátedras que dictan en turno mañana, en turno tarde, en turno noche. Uno puede cursar las materias en cualquiera de los turnos. El único lugar donde ustedes, digamos, llegan, después no pueden elegir las cátedras, es en proyectual, en CBC. En CBC, cuando ingresan,
la misma unidad los reparte, digamos, por cátedras y por espacios físicos, pero en general todos los que van a estudiar carreras del diseño están en FADU. Igualmente les dejo este link para que lo puedan ver, y por ahí, por si les podía interesar, ya sé que construcción es una parte muy fuerte de la escuela, también les traje de diseño industrial, como si fuera el plan de estudios, lo pasamos. Este es el plan de estudio de diseño industrial, donde también el CBC forma parte del primer ciclo, y después sí se divide en los años, también termina siendo 6 años en total la carrera. Es muy interesante lo que ocurre con el diseño industrial, están haciendo como además acuerdos con el gobierno de la ciudad y demás para mobiliario en espacios públicos, está habiendo una movida muy interesante de posicionamiento. Una de las carreras lindísimas también es diseño gráfico, que está muy bien armada y hay una cantidad de cátedras increíbles. Yo sí les traje los links para que las puedan ver, pero no detallé los planes de estudio para que no se hiciera tan largo. Así que seguimos. Un poquito qué es lo que pasa en los talleres estos de arquitectura que les mostramos, un poquito las cosas que se hacen en el taller de diseño industrial. Esto no es CBC, esto ya es cursando las carreras. Y como un paneo pero si ustedes lo miran bien, no hay tanta distancia con las cosas que vi y me quedé como impactada de que pasaban en la exposición en Expo Saavedra. Así que mucho de lo que voy a hablar, que es como el aprendizaje por descubrimiento y el trabajar con el conocimiento colectivo, ustedes lo practican todo el tiempo, así que no les va a sorprender tanto esa forma, pero imagínense que nosotros tenemos en general un 30% de estudiantes de escuelas técnicas sobre 300, por ejemplo, como proporción, y el otro 70% viene de bachilleratos, viene de otras formas, jamás hablaron de escala, no saben de un escalímetro, no saben qué es una trincheta, hay muchísimas cosas que no manejan. Por lo tanto, a todos los egresados y egresadas de las escuelas técnicas les va muy bien en esa primera etapa y ayudan mucho y se convierten como en líderes de los grupos porque hay tanta información que ya manejan. Un poquito, por si alguno no sabe, sé que muchos conocen que hay un edificio importante por ahí cerca, así que si algunos son muy futboleros sabrán, bueno, Ciudad Universitaria queda al norte de la ciudad. El pabellón es el pabellón 3, ahí tiene un dibujo, no sé si llega a ver 3 o lo podés señalar, ¿se puede señalar? No sé. Bueno, los accesos principales, ¿cómo son? Y podemos llegar, digamos, ahí está el pabellón 3, lo está marcando Facundo, muchas gracias. Y ahora pasamos y les muestro la manera de poder llegar en colectivo o en tren. Está la línea Belgrano Norte, que se puede llegar, la dirección formal es Huirales, pero bueno, nadie la conoce por este nombre. Y ahí está el pabellón 3 con todas las paradas nuevas de colectivos, fue toda una obra que se refaccionó hace un poco tiempo, y todos los colectivos que los llevan. Estos colectivos funcionan en todos los horarios, con bastante frecuencia, y, digamos, la mayoría de los estudiantes se manejan con estas líneas. Por supuesto que hay estacionamientos y para autos particulares y demás. Pero funcionan bien las líneas de colectivo aceitadamente en época presencial. Esta es como la entrada principal a la FADU, tiene otra entrada al costadito, en el subsuelo. Algunas materias del CBC se cursan en el subsuelo, proyectual no, se cursa en el segundo nivel del lado del río, son los talleres nuestros, así que son unos talleres muy interesantes. Yo estoy tan confundida que señalo y como si estuvieran ahí. Es raro dar como una charla así sin poder verles lo que van pensando mientras tanto. Así que bueno, esta es como la entrada a la FADU. Seguimos. Es la conexión con el tema de los colectivos y allá al fondo es la conexión con la estación de trenes. Volvemos. Esta gran pieza que ven así, esa escalera de hormigón, es como súper representativa de la FADU. Todo el mundo ahí justo la ven como vacía porque es una foto ahora en situación de pandemia. Esa
tiene como bancos y situaciones, siempre está rebosando de estudiantes, y además los talleres de diseño gráfico y de diseño de imagen y sonido, en general siempre hacen algunas presentaciones, así que siempre hay, siempre tiene colores, siempre se está transformando esa escalera. Estamos abajo, esa entrada que veían es la entrada al subsuelo, directo al subsuelo, y tiene un buffet y unas cosas. Este es un gran primer día de inicio de clases. Eso es lo que tiene este pabellón 3 de la FADU. El pabellón 2 es igual, pero sin embargo la mística es distinta, que hay en la otra es de ciencias duras, y en esta es como que florece, está toda como tomada la facultad, pero de arte, de ganas, de dibujos, de expresiones, de proyectos. Es este gran patio central donde estas bandejas, hay 3 niveles de bandejas que balconean, y tenemos un techo donde entra la luz cenital, que es maravilloso. Este es un primer día de clases en un horario, ¿no? En horario de mañana, en horario de tarde, en horario de noche, siempre se replica. En horario de noche por ahí a veces recrudece más, y en horario de mañana también. El de la tarde siempre es un poco más liviano de gente. ¿Vamos? Bueno, en el revoleo entonces no les conté tanto, pero bueno, el CBC fue creado en 1985 y fue con esta situación de nivelación, que es lo que decíamos. Algunas de esos temas que son para nivelar y para poder trabajar con todos los diseños, con el antes del diseño, como decíamos, con todos los diseños, sin especificar en uno solo. O sea, no hacemos ejercicios específicos para arquitectura, ejercicio 1, y para textil indumentaria, ejercicio 2, y para gráfico el 3, sino que trabajamos conceptos comunes, donde sobre todo estamos entrenando la observación, la mirada situada, la mirada sitiada, para poder entender y diagnosticar este mundo, este contexto que nos rodea, que cualquiera de nosotros diseñadores o arquitectos necesitamos ensayar, practicar, experimentar sobre esas nociones para estar más perceptivos, para tener más entrenada la percepción en realidad. Entonces, bueno, es Proyectual 1, en general es la materia que se hace en el primer cuatrimestre, donde abordamos escala, dimensión y contexto. Ustedes saben de escala, saben las relaciones y las dimensiones del cuerpo, así que hay algo de eso que ustedes ya lo manejan, pero no todos los estudiantes. Por lo tanto, hacemos un trabajo de nivelación bastante interesante y se logra. Después trabajamos con esta relación del espacio y el tiempo, que es muy interesante lo que hacemos transposición del lenguaje, escala, el cuerpo. Se trabajan nociones muy interesantes que vi que también ustedes las trabajan. Después trabajamos con materialidad, y como ya les digo que tenemos todas las profesiones y demás, elegimos la materia más noble y más económica del mundo, que es la luz, y trabajamos desde todas las disciplinas, viendo cómo se puede manipular la luz como materia y material, y necesidad y uso. Ahí empezaron unas preguntitas, después las respondemos. Y necesidad y uso, que es el final de... donde el primer cuatrimestre es como que entrenás un montón la mirada y la percepción, y empezás a prepararte y en el segundo cuatrimestre empezás a proyectar y a empezar a entender cómo es un proceso de diseño. ¿Pasamos? Bueno, esto que les voy a contar ahora, en realidad es algo que vi que ustedes ya lo hacen y que me motivó muchísimo, y que también me interesó también como Facundo con todo lo que pasaba en la universidad tecnológica, más específico y más direccionado. Bueno, nosotros trabajamos con el aprendizaje por descubrimiento, como el estudiante protagonista de su propio aprendizaje, realmente protagonista, cosa que vi que ustedes lo logran hacer muy bien. Y el taller como laboratorio, un ambiente donde se experimenta, donde se innova, se trabaja pasa algo que se convierte en una caja de resonancia, el taller, con su masividad, que ahora les voy a mostrar, ahí en un pedacito ven la cantidad de gente que hay. Se genera algo que es esto de nivelación, de prestación, como que los que tienen más manejo técnico terminan prestándole parte
esos saberes a los que vienen más equipados en historia o en desarrollo del lenguaje o en las plásticas o no sé qué, y se conjuga, se conforma algo muy interesante entre todos, se construye algo muy interesante. Bueno, entonces funciona como un microclima contenedor generador donde la fuerza de lo colectivo y la construcción individual se trabaja mucho, hay que exponer colectivamente, hay que pasar al frente, prácticamente por la cantidad de estudiantes que tenemos, o sea, la masividad lo tomamos como un valor nosotros, por más que muchos se asusten al principio, después le encuentran la vuelta y la forma de poder disfrutarlo, ver tanta cantidad de cabezas pensando juntas sobre un mismo tema, sobre una misma resolución, es muy impactante lo que ocurre ya como fenómeno, nada más de lo que está pasando. Entonces se expone, se contrasta con la forma de avance, con el pensamiento del otro, se valora mucho la prueba, el ensayo, el trabajo, nadie emerge arquitecto ilustre sin trabajo, sin pruebas, sin error, sin una búsqueda consensuada y trabajo en equipo sobre todo y multidisciplinario. Bueno, estos son nuestros talleres, por ahí creo que estoy por allá atrás, yo ando por ahí. Estas son las maneras de exponer, así se exponen los trabajos, elegimos cómo vamos cambiando los frentes de cómo vamos trabajando y abordando, los chicos pasan y exponen, se aprende mucho de escuchar al otro, se juega con la autoevaluación como un valor, se corrigen unos a otros también y se van logrando muchas situaciones muy, muy interesantes y muy valiosas. Sí. Siempre hacemos vieron que nosotros como que nos corremos de los saberes enciclopédicos y trabajamos con esto del descubrir haciendo, del aprendizaje por descubrimiento, entonces como una manera de que los chicos puedan entender que es así como vamos a trabajar, iniciamos siempre las jornadas con una actividad lúdica, o sea, la segunda clase sería, porque ya les podemos pedir un material, una actividad lúdica donde ellos no saben un poco nada qué es lo que van a hacer, donde les pedimos unas perchas, en realidad con unos papeles de colores, y ahí cuando llegan les pedimos que se olviden de que ese material es una percha, que piensen que eso es un módulo, y que a partir de módulo sistema, con alguien que no conocen, porque no se conocen nadie cuando llegan, se empiezan a armar equipos de trabajo, se empiezan a armar primeras propuestas, se arman vinculaciones, conexiones, y después se empiezan a engancharse unos con los otros. ¿Vamos? Y lo que se logra casi jugando, porque ese día transpiran, tienen calor, discuten bien, se ponen de acuerdo, no saben ahí cómo las estudiantes y los estudiantes de las escuelas técnicas, cómo lideran, porque hacen el acopio de los colores, arman, saben cómo manejarse muy bien con las formas además de vinculación, de manejar el material, de colgarlo desde el techo y demás. Así que en general lideran rápidamente los grupos y siempre se nota ese trabajo. Pero es muy interesante lo que ocurre como fenómeno de gente que no se conoce, 300 estudiantes que nunca estuvieron juntos, con muy pocas consignas y en muy poco tiempo se hace una transformación efímera del lugar y se transforma el espacio y en realidad se hace un gran proyecto cortito que después vuelve a desarmarse, le llevan las perchas a su mamá y listo, y queda todo bien. Sin embargo, lo que ocurre y lo que les genera a ellos, primero les parece que es un poco seguir como de viaje de egresados, como un juego, aparte ponemos un poco de música y demás, pero después entienden todo lo que pasó y les sigue cayendo la ficha bastante tiempo después también. ¿Sí? Bueno, ahí esta soy yo, la de Celeste, y la que mueve mucho los brazos allá abajo también. Esto es cuando elegimos como sobre qué trabajos vamos a empezar a hablar, cómo los vamos a abordar y demás. Y los chicos participan y exponen, cuentan qué es lo que hacen. Es una forma de correcciones y demás. Sí. Trabajamos también con situaciones de maquetas que se hacen colectivamente, se dividen las partes, se trabaja en asociación, como equipo. Eso genera unos vínculos muy interesantes del trabajo y que después nos va a servir para nuestras profesiones que en general van a ser con trabajo interdisciplinario. Así que es una manera de ir entrenando eso para además todas las carreras se siguen trabajando en grupo y en equipo. Seguimos.
trabajar en el espacio, transformar el espacio, el taller cómo queda cuando están colgando las entregas y salen un rato para que los docentes podamos corregir. Eso, por supuesto, que es en formato presencial. Imaginen lo complejo que es hacer, corregir todo lo que estamos haciendo ahora en pandemia. Bastante complejo, pero no deja de ser interesante. Sí. Esto es lo que les decía, algunos de los trabajos de cuando estamos experimentando con la luz como materia inmaterial, se generan cosas sumamente interesantes y realmente se da algo donde cada uno de los estudiantes, por más que los trabajos tienen las mismas consignas, esta variedad de pensamiento y hacia dónde hacerlo, y todos van como enfocándose por ejemplo, capaz que las chicas o los chicos que estudian textil e indumentaria terminan armando algo que tranquilamente podría trabajarse en textil, en hilados, en sombras, en tules y demás. Los que trabajan, los que les gusta más la arquitectura, terminan armando espacios increíbles, a los Zaha Hadid o increíbles de manejo con la luz. Los que son más industriales, todo el mundo va como apropiándose de esos ejercicios que son comunes para todos, sin embargo, modelando y encontrando caminos de pensamiento y de proyecto que los guían para su lado. Sí. Esto ya cuando estamos como trabajando un poco en esta parte de empezar a armar como proyecto, y yo miraba en la exposición de ustedes del colegio cómo hacen ya sectores de casas, maquetas, los autos, los de electrónica, los de robótica, increíble. Bueno, todo eso no se puede tanto, pero sí en este caso empezamos a trabajar con un material que fuera descartable, que pudiera ser ecológico, trabajando en escala 1 en 1, porque muchos de ellos no tienen esta situación de relación de qué pasa con el cuerpo y con la escala. Es un ejercicio que hacemos para terminar armando una situación de paisaje lúdico, un paisaje lúdico que se pueda armar y desarmar y que pueda volver a construirse con muy poco material y con poco presupuesto en poco tiempo, que pueda usarse en parroquias, en plazas que no tengan los juegos específicos, en situaciones de guarderías o jardines de infantes y demás. Y entonces acá los chicos empezaban a practicar qué pasaba con ese material y cómo lo usaban. Y terminan logrando desde una situación de juego de mesa hasta una situación de espacial, por ahí se ve un poquito chiquito, una situación espacial donde ese material se sostiene, funciona. Fuimos a jardines, lo probamos en jardines de infantes, se puede hacer, lo pueden hasta en un asilo de ancianos, los ancianos cortar en el cartón con algo muy sencillo y muy simple, como si fuera asilo de anciano, digo, para darles una actividad, puede ser cualquiera que quiera colaborar, porque era algo como para extensión universitaria, pensarlo también para poder incorporar otros actores de la sociedad que necesitaran entretenerse o alguna cosa y volver a después poder armar. Entonces las piezas están pensadas desde un lugar sumamente pensado y no saben qué grandes trabajos que hicieron los estudiantes y cómo se entusiasmaron. Acá hay algunas partes, unas piecitas para no mostrarles tanto y demás. Esto es esa entrega, la entrega de lo que ocurre, las entregas en maquetas chiquitas en escala. Hay algunos módulos en escala más grande que están creo que en otra diapo. Y bueno, y así corregimos, desde láminas, todo es un mar de maquetas el taller, pero es muy interesante lo que pasa. Imagínense de mirar, de tener la posibilidad de ver tantas cabezas pensando lo mismo, lo que ocurre y lo que sucede. Sí. Y contarles un poco que todas esas carreras de las que hablamos, lo que nos une, lo que nos identifica es la posibilidad de proyectar, ¿no? Y entonces siempre usamos como esta imagen que las usan los grandes maestros también, que el hornero en su mundo real construye una casa perfecta, que funciona perfecto, que es siempre igual, y que incluso si tiene problemas de territorio o no hay lugar, hace la misma y la pila maravillosamente y no necesita complejizar otra cosa. Pero nosotros vivimos en este mundo interpretable, simbólico, indeterminado, que es justamente todo eso lo que nos permite la posibilidad de proyectar y lo que genera la potencia de
del proyecto, del conocimiento proyectual, de los procesos proyectuales y de la pasión que despiertan las profesiones que transitamos o que ustedes quieren transitar. Así que, seguimos. Entonces, entender el proyecto como una herramienta transformadora y que en todas nuestras disciplinas proyectuales lo humanizan y lo que pueden lograr y conseguir, así es. Y seguimos. Un poquito les cuento así que esto es clases proyectuales de ayer, de hoy en la mañana, son de anteayer, no sé, del lunes. Estas son las masividades con las que trabajamos. Intentamos hacer pautas, trabajamos con un campus cerrado que nos provee el CBC, con consignas muy claritas, muy ajustadas, con los ejercicios muy pautados para que los estudiantes realmente puedan ir viendo, con esas enchinchadas que vieron e intentarlas hacerlas de forma virtual. Por supuesto que nos lleva un tiempo enorme, las correcciones virtuales nunca son lo mismo, la manera en que del conocimiento colectivo, eso de la caja de resonancia, intentar emularla no es tan fácil, pero bueno, ahí por ahí van a ver algunas fotos que estaban con barbijos porque era sacarnos la foto de que esto no era educación virtual, sino educación en pandemia. Y bueno, y que no nos congele esta situación, sino que pueda ser estimulante para pensar desde otros lugares cómo trabajar la enseñanza y el aprendizaje y no perder las ganas y la curiosidad y entrenar la mirada, trabajar la percepción, que es lo que nos empieza a formar para todas estas carreras. Contarles un poquito que en el primer cuatrimestre, sobre una cantidad de 377 estudiantes, 170 eran para arquitectura, y que eso va variando. Por ejemplo, ahora hay 155 que están llegando, porque hay problemas un poco de inscripciones y demás todavía. Y sin embargo van cambiando esos valores. De esos que 171, el 30% eran estudiantes de escuelas técnicas. Y este mapita que están viendo ahí, que si nos acercamos es el congelado, es una imagen, es un poco mostrar de dónde eran los estudiantes. Incluso tuvimos desde el bordecito de Venezuela arriba de todo, y el alumno que ven en el sur estaba a 2 cuadras del canal de Beagle, salió con su telefonito y fue caminando a mostrarnos el canal de Beagle en clase, y realmente no sé si hubiera podido reconocer eso o poder verlo en otro momento, si no hubiera sido desde lo virtual. Así que, dale. Y bueno, como soy un poco profe, y antes de que me puedan hacer las preguntas que quieran, quería ver si dijimos que tenemos que entrenar la mirada, que qué pasa con las formas de mirar, con entrenar esa parte que lo primero que vemos, qué es lo que ocurre. Bueno, seguramente capaz que conocen estas figuras. Quería contarles, o que digan, o que escriban en el chat, como ustedes quieran, qué ven en la primera figura y qué ven en la segunda. Y vemos si realmente todos vemos lo mismo o no. Y para nosotros, los que vamos a trabajar en los diseños y en la arquitectura, saber cuál es lo primero que vemos y entrenar esa otra parte del hemisferio de lo que tardamos más en ver. Así que nada, no es que les dejo tarea, simplemente nada. Así, cualquier cosa que quieran preguntar y si quieren ver qué es lo que ven, me parece buenísimo. Ya algunos están opinando. Así que está bueno. A ver. Hola, ahí Baltasar pregunta, ¿todas esas materias que ya las sabemos las pueden rendir libres? Las materias, no es que sepan todas las materias. Sí, seguramente más materias técnicas puedan saberlas más adelante, pero proyectual 1 y 2 es muy complejo rendirlas libres. Sí podés rendirlos por UBA 21, una sola cátedra que la da, pero después en realidad la experimentación y el poder verla, cuando digo que ustedes
conocen y manejan muchos temas mejor que otros. Los otros estudiantes no es que ya saben todo, porque hay muchos que les cuesta por ahí un poquito más en la parte de proyecto, o soltarse, o están tan entrenados en lo sistemático que permitirse algunas libertades por ahí no pasa tan así. Pero sí se pueden anotar en libres. Es muy complejo rendir proyectual libre, pero sí, pueden intentarlo, por supuesto. Cuando salgan las inscripciones, que aún no han salido por este tema de los retrasos que hay con el tema de la pandemia. Están por salir en breve, chequeé justo recientemente, pero todavía nada. Yo les dejo los links de todas las páginas de CBC, que es lo que tienen que informarse sobre todo, y en Instagram y demás, para que estén al tanto de cuándo se abriría la inscripción. Ahí le respondí a Martín. Que bueno, una chica de espalda y un hombre, veo medio perfil y de costado. Bien, la chica, ya sé qué, bien. La joven. Y la mujer, Martín, ¿qué ves? Como el joven, el mayor. Bien, algunos ven todo, muy bien, bien. La mayor, ok. Dale. Bueno, no sé si me quieren alguna pregunta más o... A ver, nos tendremos que anotar para rendir libre cuando el resto se anota para rendir normal. Todavía no hay ninguna fecha de inscripción. Todavía las fechas de inscripción están yendo todavía para 2020. No hay nada para 2021 todavía que se haya dado. En general siempre se largan esta fecha, pero todavía no las han puesto. Yo creo que supongo que el año que viene podremos empezar paulativamente con lo presencial, es lo que quiero creer, pero bueno, siempre pueden ocurrir alguna de las otras cosas. No sé si quieren abrir los micrófonos o preguntar algo. Ahí tenés una pregunta de las inscripciones, Andrea. Sí, todo es desde la página oficial del CBC y después hay un sistema que se llama el SUI Guaraní, que una vez que ingresan ya van a empezar a lidiar con él. Es donde uno se inscribe en las materias, donde le llega el código para inscripción y demás, que eso es una vez que ya ingresaron y que ya lo hicieron. Todo es por las páginas oficiales, sí. Por ahora no están atendiendo en las oficinas de forma personal. El cbcuba.ar sería el que es la entrada directa, pero te conviene estar anotado en el Instagram para que te lleguen las notificaciones de todas las novedades que haya del CBC oficial. En general funciona más rápido en el Instagram que en la página oficial. La carrera hoy en día es bien remunerada. Para todas las de la página. Yo creo que se da como en todas las profesiones y en todos los trabajos, ¿no? Creo que después hay que ver ahora qué pasa con esta situación de crisis, de este momento de pandemia y demás, pero yo, digamos, creo que la mayoría de los jóvenes que conozco y demás se han podido ir haciendo un espacio y un lugar e ir creciendo con respecto a la arquitectura, tanto en forma particular como trabajando primero y formándose tal vez en el Estado o en alguna empresa privada y después pudiendo tener también sus obras particulares. Podríamos chequearlo, es bastante complejo, Ezequiel, lo que propones de poder entrar a una clase, porque justamente en vez de poder, no trabajamos desde un campus abierto a todo el mundo, sino por cuestiones de seguridad y porque ya hubo algunos problemas de intromisiones y
de acoso con algunos estudiantes y demás, tenés que tener un código específico para poder entrar y demás. Pero sí, yo los voy a tener al tanto de que va a haber unas charlas abiertas para estudiantes en breve. Esta gente que se dedica específicamente a esto, yo creo que en breve lo pueden hacer. Incluso cuando era en formato presencial y les iban a dar una charla al colegio, los invitaban a ir a la FADU y eso era realmente bueno. También dentro de muy poquito va a haber una Expo FADU en poco tiempo y la Bienal FADU, que es muy interesante lo que ocurre, eso va a estar en todas las redes, así que yo me encargo de acercárselas a Antonio del Centro de Egresados o a Facundo para que las pueda compartir. Mira, lo de las pasantías depende de algunas cátedras y depende del momento, pero se estaba trabajando fuertemente en implementar esas pasantías, en hacerlas. En general, la verdad que las universidades privadas en eso están siempre bastante más adelante, pero se estaba intentando empezar a trabajar con el tema de las pasantías, sí. O hacer viste, 2 días en tal estudio, en tal empresa, o cómo es esa situación, con la nueva gestión estaban trabajando en eso. Así que es probable que se pueda hacer en cuanto se vuelva a la normalidad, ¿no? Sí, en muchas de las cátedras, ya esto es ya pasando CBC, en muchas de las cátedras hay viajes de estudio, en general con un financiamiento más o menos que se pueda llegar entre los estudiantes, que se puedan conseguir, se consiguen precios interesantes, porque se trabaja con espacios físicos determinados, entonces por ahí trabajando en una provincia determinada, en cierto lugar y demás, o para conocer. Hay viajes de estudio muy interesantes y está muy bueno lo que ocurre también en estos viajes. En el CBC no, porque la masividad y la cantidad no permite organizar ni tanto. Ya son cuando están en los diseños ya encaminados. No es necesario un máster para trabajar en empresas privadas. No, pues, no, por supuesto que si uno se puede seguir formando, siempre es algo sumamente interesante, pero no es necesario. No es un viaje de estudio final. Capaz que en diseño 2 se arma un viaje y se va a Uruguay porque se trabaja en algo del borde de Piriápolis, suponete, o se trabaja en una de las provincias, en el sur, por ejemplo, hay muchos viajes al sur y se trabaja en zonas del sur. Capaz que hay un diseño 2, otro en diseño 4. No es que hay en un año determinado y es el viaje igual que el viaje de egresados del colegio. Es como diferente la situación. Para inscribirse al CBC, ahora te van a pedir todo como trámite a distancia, se ejecuta. Te piden, el DNI, por supuesto, el comprobante de alumno regular, de que está en esto en proceso y en marcha. Yo supongo que no lo están pidiendo todavía, porque como hasta los mismos colegios pueden tener delay en otorgarlo o algo, que esperen un poquito para alargar la nueva inscripción. Es lo que supongo, pero no lo sé. Por eso les quería contar que no soy experta en inscripciones, fundamentalmente porque por la masividad que somos, los docentes no tenemos casi injerencia en toda la parte que es específicamente administrativa, que hay un cuerpo administrativo importante y que realmente sabe y maneja esto de los 70.000 estudiantes nuevos que ingresan cada año al CBC. Sí, en FADU, nosotros damos tutoriales y les damos como ayuda para eso, pero en FADU hay cursos, algunos gratuitos y hay otros que los proponen las asociaciones estudiantiles con un costo muy económico y son de muy buena calidad y podés trabajar ahí mismo en la facultad y armarlo y demás, que sí hay cursos para especializarse y es necesario en realidad, son herramientas que necesitan. Ya vi que ustedes trabajan en tres dimensiones, Revit, ya vi varias cosas que vi que estaban trabajando, así que les va a resultar menos complicado que a los que recién empiezan.
No, no es necesario que seas alumno de FADU. Si sos alumno de FADU tenés un descuento como promocional, pero podés ir incluso como profesional independiente o ya mayor o aunque no fueras, podés hacerlo. Incluso creo que ahora se están haciendo de manera virtual. Voy a averiguarlo, la verdad que no lo sé. Pero en lo presencial sí está el Centro CAO, que es buenísimo, y después hay varios lugares más ahí mismo dentro de la facultad. Sí, muy bien, Baltasar, estar al tanto, sí, con UBA 21. Sí, sí, hay mucha gente que adelanta materias. Este año hubo más inscripciones en UBA 21 para ir adelantando mientras todavía no empezaba el curso de grado, que se fue dilatando. Empezaron muchos alumnos más que los que en general se anotaban en UBA 21. Y estaba funcionando bastante bien. Hubo algunos temas con algunos exámenes, como es el tema del examen presencial, que eso es complicado. Pero nosotros, por ejemplo, en Proyectual 1 y Proyectual 2 se trabaja con el conocimiento por evolución del conocimiento, ¿no? Como que uno va, hay una mochila proyectual que uno va cargando de herramientas y aprendiendo, y es con eso que evoluciona. Así que puedes empezar capaz con un 4, un 5 y terminar con un 9, porque es justamente incorporando las herramientas cómo cursás ese proceso proyectual. O sea que nosotros no tenemos examen final, sino que es la nota de crecimiento, de evolución del estudiante en la cursada. Y si les parece, vía Antonio, vía el centro de egresados, después lo arreglan con ellos y yo les paso la información. Sí, sí, podemos hacer así. Bueno, muchas gracias, perdón el ratón que les hablé. Algunas cosas capaz no les sé contestar, disculpen. Sí, están para atrás, no sé si Facundo las puede poner. Más, es el cuadrito azul, ahí está. Ahí tenés todas las carreras con el número de carrera, tal cual como las... Ah, no, el centro de egresados del colegio, no sé. Cornelio Saavedra. Sí. Uy, sí, tuve montones de compañeros cuando estaba cursando yo el inicio de la carrera. Aprendí muchísimo de los muchachos del Otto Kraus y me enseñaron a trabajar a perspectiva, la caballera, cosas que yo no tenía ninguna idea, hasta haciendo maquetas cortando en caja para entender qué pasaba con la luz y demás. Muy interesante la formación del Otto Kraus, realmente. Y de Saavedra ni hablar. Bueno, ahí tienen el listadito de las materias, no sé si hay algún otro tema o... Está buenísimo esto de que se intercambien entre ustedes los datos y las cosas. Y bueno, vía el centro de egresados, lo que necesiten lo consultan y ellos me pasan la consulta. Sí, hacemos así, Andrea, lo que necesiten nos preguntan por el correo electrónico y contestamos. La verdad que lo que vos destacás de los estudiantes técnicos en estos 2 cuatrimestres de trabajo al inicio de la carrera, es cierto, nosotros ya venimos con un bagaje de lo que es lo técnico, lo que es el bagaje de la representación, desde el lápiz, tinta hasta pasando por el AutoCAD y cualquier otro proceso más tecnológico. También ya tenemos un poco por el dibujo que hacemos de la historia de la arquitectura, y la verdad, en mi caso, que no soy el disertante, voy a decir que los 2 primeros años de la facultad fueron los más llevaderos, porque tenía todo una formación técnica que me permitió meterme en lo que quería, como arquitecto, en la historia, en el espacio y en el descubrimiento de otras cosas que
que la escuela no nos daba, no porque no quisiera darlo, sino porque no era el antes. No, tal cual, ya inician con una formación sumamente interesante y muy marcada. Y imagínense cuando hablamos de escalímetros, de escala, de cualquiera de estos temas, lo que implica para los demás entender, sistema Monge y demás, cosas que ustedes manejan y también, y resoluciones gráficas y no tener el temor con el trazo, con el lápiz, poder expresar una idea y contarla fácilmente. O sea, pero lo interesante es cómo eso se logra como una gran coctelera, como esto que decimos de caja de resonancia, transmitir a los demás y los egresados y egresadas de las escuelas técnicas también lo que aprenden de los otros y lo que ocurre en esa fusión de cabezas, ¿no? Eso es muy interesante. Bueno, así que agradecerles el espacio y el lugar. Espero les pueda haber dado un pantallazo desde un lugar de docente, nada más. Les vamos a pasar los contactos cuando estén las primeras charlas de gente específica que trabaja con los ingresos a la FADU. Y bueno, y la FADU sí es grande, es masiva, es gigante, pero es una comunidad con la que no dudaría en volver a empezar de nuevo otra carrera o empezar de nuevo si volviera el tiempo atrás. Así que nada, muchas gracias. Gracias a vos, Andrea, por el pantallazo que nos diste en profundidad de todas las materias y de todas las posibilidades que se abren para aquellos que, saliendo de una escuela técnica que tiene un determinado ordenamiento, empieza un estudio para una actividad profesional que tiene mucho más en cuanto a la vida que se nos representa, ¿no es cierto? Es decir, atender las especialidades, atender la obra, atender el conocimiento. A veces alguien que pregunta si es remunerativa la carrera. Sí, la carrera es remunerativa, pero también a veces uno se puede satisfacer llenando el espíritu y no la billetera, ¿no? Hay muchos que a veces renunciamos a hacer lo que no nos parece correcto hacer, ¿no es cierto? Porque también eso existe, ¿no? Claro que sí. Bueno, ahí Facundo nos dice que la presentación será enviada a todos los que... Por ahí en un PDF, ¿no, Facundo? Para que no se pueda cambiar algunos datos. Sí, tal cual. Igual que la presentación de la clase pasada, de la charla pasada, la enviamos en formato PDF, obviamente con permiso de lectura. Así pueden tener todos los enlaces que puso Andrea al final de la charla. Buenísimo. Bueno, muy buena tu charla también, Facundo, el otro día. Estuvo súper buena. Me interesó investigar en cómo funciona porque fue re interesante. Gracias. Igualmente, la verdad que hoy todo muy, muy instructivo, muy correcto, muy interesante. Bueno, los que quieran hacer preguntas pueden aprovechar, es cuestión de poder intercambiar, era lo que decíamos al inicio, es el intercambio entre las distintas generaciones. Tenemos la posibilidad de hacer intercambio, tanto como en el caso de Andrea como el de Facundo, que son docentes, y bueno, aquellos que tengan la intención y las ganas de hacerlos, pregunten. No hay pregunta tonta, no hay nadie que nos pueda marcar distinto. A veces preferir pasar unos instantes de desconocimiento y no desconocer toda la vida. Así que los que quieran, aprovechen la oportunidad que se nos da en estas circunstancias y en estos sitios. Domingo, ¿algo para decir? No. Sí, en primer lugar agradecer a Andrea por la dedicación, por el tiempo, por todo lo que nos permitió aprender en esta charla, la verdad que súper interesante. Le cedo la palabra al rector de la escuela y obviamente agradecer a todos los integrantes del centro de egresados por el trabajo que vienen haciendo. Así que le paso la palabra a Antonio. Muchas gracias. Gracias, Caruso.
Andrea, muchísimas gracias, verdaderamente excelente tu charla. Gracias a la participación de todos los integrantes del Centro de Egresados. Evidentemente coincido con vos de que la profesión del docente se ama, ¿no? Es algo muy lindo, verdaderamente sí. Extrañamos un poquito lo que es la presencialidad. Sí, ¿no? Y sí, verdaderamente sí, porque es necesaria. Y lo único que yo te podría agregar es que la educación, en realidad la educación media acompaña la formación del chico, pero la escuela técnica tiene algo muy especial, porque aparte le desarrolla las habilidades manuales del chico y la creatividad. Y a su vez, como es un poquitito más larga, lo que hace es le templa el valor humano. Trabajan siempre en grupos, interarialmente, con todas las materias, entonces evidentemente están preparados. El sentido de pertenencia que genera este estudio secundario en una escuela técnica no lo hace en otra educación. Sin duda, Entonces, sin duda. verdaderamente acompaño lo que vos sentís, no tengo nada para agregar más que agradecerle a ustedes y que le brinden a la escuela parte de lo que la escuela nos dio, ¿no? Yo también soy egresado de la escuela y teníamos un sueño que se está cumpliendo, generar este centro de egresados para poder ayudar a los chicos que están estudiando y a los que ya estudiaron y poder juntarnos de vuelta para disfrutar un poquitito lo que fue ese año dorado secundario nuestro. Así que te felicito, Andrea, muchísimas gracias y gracias a todos los integrantes del centro. Muchísimas gracias por esta oportunidad y comparto todo lo que dijiste y se nota en los estudiantes de ustedes, se nota. Bien, me alegro, muchísimas gracias entonces y los felicito a todos los chicos que han estado y han participado, han preguntado y que nunca dejen de soñar, que sueñen que todo lo que ellos sueñan se puede alcanzar. Hay algunas preguntas más, Andrea, no sé si... A ver, espera que me tengo que poner los anteojos, que ya no veo mucho. Dale. Un minutín. A ver. ¿Por dónde era? ¿Cómo está el tema de los emergencias? Todos los finales, siempre lo escucho y no sé qué es. ¿Desde dónde te parece que están las preguntas? Yo creo que desde si hago la carrera de arquitectura y después quiero hacer la de ingeniería, tengo que cursar todas las materias de ingeniería. Hay varias materias que se compensan y hay algunas que se compensan en un porcentaje, algunas en su totalidad y algunas en porcentaje. No te sabría decir exactamente cómo es, pero sí hay compensaciones. Sí, no tenés que hacer todas. Sí, algunas íntegras y otras en un porcentaje de la materia, tenés que completar alguna parte o hacer alguna especificación determinada. Por ahí, Andrea, perdón que me meto un segundito en la charla. No, vos que sabés más, dale. Claro, solo para aportar en esa respuesta. Sí, muchas de las materias, de la Facultad de Arquitectura y mismo de otras carreras de la UBA en general, como justamente carreras de ingeniería de la UBA, en la FIUBA, se pueden pedir como equivalencia para alguna carrera de ingeniería, no solo dentro de la propia UBA, sino en cualquier otra universidad que tengan en la carrera que ustedes quieren seguir. Lógicamente lo que van a tener que comparar en ese momento son los programas de cada una de las asignaturas, y en el caso de que coincidan, se puede pedir, como decía Andrea, la equivalencia, y si son similares pero no son exactamente iguales, se puede pedir rendir algún tipo de complemento, ¿sí? para que terminen tomando al final esa materia como equivalencia. Así que, nada, como un detalle extra. Ahí te devuelvo a vos, Andrea. Está bien. Todas las que puedas ayudarme, Facundo, me viene muy bien. Baltasar pregunta cómo es el tema de los exámenes y eso de los finales. Bueno, porque hay algunas de las materias, lo que tenés son como parciales determinados, ciertos cortes en el aprendizaje en un momento determinado, donde se toma una parte de esa materia como unidades o lo que sea en parciales. Hay algunas materias que si aprobás todos los parciales podés promocionar, pero hay otras que aún aprobando los parciales tenés que ir a examen final. El examen final es como parecido a lo que ocurre en el colegio, en la escuela de ustedes, como dar examen, digamos. Muchas materias automáticamente igualmente tienen final y otras son promocionables. Y preparar un final es ver la totalidad de la materia
y ya no hay bolilleros, pero te dan un par de temas y tenés que desarrollar, y tiene una parte escrita y una parte oral. Eso bastante parecido a los colegios. Me recibo arquitecto, luego que eso ya está. Sí, las materias en común, suponete que querés hacer diseño del paisaje, Camila, todas las materias, las específicas, las podés validar, incluso te validan alguna que no tengas hecha, la podés hacer en más tiempo o algo así. Sí, se hace eso, y sobre todo en las carreras de diseño del paisaje, que todavía hay muy poca gente que se inscriba, todavía no está tan conocida la carrera y se está intentando promocionar fuertemente. Es muy interesante la carrera del paisaje. Ezequiel. Ahí es promocionar es aprobar los parciales, sacar 7 y no tener que ir a examen final. Eso es promocionar. Saludo a Hugo, especial, y para Alejandra. Sí, hay materias comunes, eso te responde más Facundo, ¿no? Sí, tal cual lo que habíamos comentado antes. Hay materias propias dentro de la carrera de arquitectura que para la carrera de ingeniería civil seguro sirven. Lógico, son carreras que por ahí están dentro de la misma rama, pero terminan orientándose a cosas diferentes, entonces no van a ser todas ni muchas las que van a compartirse, pero sí hay materias que se comparten, y todas las que tengan un programa similar se puede pedir como equivalencia entre cualquiera de las carreras que hayas cursado. ¿Con qué nota se promociona? Con 6 se está promocionando. Y bueno. Bueno, un placer haber estado este rato con ustedes, y espero poder haberlos sacado algunas dudas o contarles un poquito de esta experiencia que es transitar la FADU. Así que nada, les mando saludos y mucha suerte, y como dice el profesor recién, apuesten a estudiar, que estudiar se puede transformar un poquito el mundo desde los lugares chiquititos que podemos colaborar. Así que gracias. Muchas gracias a vos, Andrea, y bueno, ya nos tenemos en cuenta para algún día hablar de los proyectos públicos que se hacen en la ciudad, en las cuales vos tenés bastante intervención. Así que bueno. Y vos también, arquitecto Manuli. No, vos sos el alma de eso. Así que bueno, muchas gracias, Andrea, es un gusto haberte tenido entre nosotros, y además, bueno, tener la primera mujer que viene a disertarnos a una escuela técnica, la verdad que ha sido muy interesante. Bueno, muchas gracias a todos, y nos estamos viendo el próximo miércoles. Creo que, si alguno me puede corregir, creo que empezamos con el curso de webinar a las 6 de la tarde, ¿es así? Correcto. Bueno, los esperamos a todos, y muchísimas gracias. Gracias nuevamente, Andrea, un abrazo infinito. Adiós, gracias, hasta luego. Adiós. Chao, hasta luego. Nos vemos.